Buenas tardes, amigos. Hoy es el 25 de octubre del 2023 y iniciamos la sesión que corresponde a la otra campana número 9, siempre referido a la actualización de la situación nacional e internacional desde la perspectiva del nacionalismo y de la cosmovisión tradicional del cristianismo o catolicismo. Los dos grandes temas que vamos a tratar o subtemas de esta otra campana número 9 son, primero, sobre la guerra de Ucrania y Rusia y de Israel versus Palestina en el contexto internacional. Y el segundo, la Argentina cada vez más cerca del abismo y de la idolatría a Estados Unidos y a Israel. Ustedes recordarán que en la sesión, en el video pasado, en la otra campana número 8, le he presentado la guerra de Israel versus Palestina en el contexto internacional, mostrándole inicialmente estas dos tapas de Patria Argentina, del boletín de Patria Argentina, que fueron publicadas en el año 2013, en diciembre de 2013 la primera, y en la segunda en enero del 2014, titulados, la primera y segunda parte, El doble más grande triunfo mundial judío en una misma semana de 1917. Y en la segunda etapa nos referimos a él en forma gráfica. Por un lado, el comunismo en Rusia y el sionismo en Londres. Y ustedes ven ahí que hay un almanaque en la segunda etapa, del lado derecho, correspondiente a enero del 2014, pero que está con el mes de noviembre de 1917. Eso está relacionado con el calendario no gregoriano que utilizamos en Occidente, sino al calendario oriental que utilizaba o que utiliza Rusia y anteriormente la Unión Soviética y anteriormente el Imperio de los Zares ruso. Por eso hay ese desfasaje. No corresponde a la fecha nuestra, sino a las fechas del calendario ruso. Yo ahí les puse como ejemplo estos textos. Algunos han preguntado dónde los pueden conseguir. Lamentablemente estos se publicaron casi hace 10 años. Están por cumplirse 10 años, el primero de ellos en diciembre. Esto no lo he subido al blog de Patria Argentina. Tengo un problema ahí porque no logro la ayuda necesaria para no depender de una persona, sino poder hacerlo yo mismo. Y no logro que esa persona me haga el favor de darme las instrucciones de cómo puedo insertarlo en el blog. Dado que siempre se encargó esa persona de hacerlo, bueno, hoy han cambiado las circunstancias. Esta persona de buena voluntad está muy ocupada y por un motivo u otro nunca tiene tiempo de hacerme el instructivo para eso. Si no, todas estas referencias las hubiera colocado en el blog, porque es muy interesante que todos lo dispongan. Ya no hay una necesidad comercial de subsistencia
para decir, bueno, necesitamos vender para poder subsistir como era en esa época. Pero yo les recomiendo que donde lo puedan encontrar, lo traten de leer. Son 2 ediciones especiales que se hizo en ese momento, muy complejas, porque cita fuentes bibliográficas que no hay en la Argentina, o si no, las debe haber desde hace 1, 2 años, 3, como mucho. En esa época, en el 2014, hace 10 años, era una rareza que alguien en la Argentina tuviera ese tipo de bibliografía. Ahí está la interpretación de esos 2 triunfos, el comunismo en Rusia y el sionismo en Inglaterra, que explican la culminación de lo que es el siglo XIX, lo que es todo el siglo XX y parcialmente lo que es el siglo XXI. Digo parcialmente porque a partir de 1991, con la caída o la disolución de la URSS o de la Unión Soviética, eso se terminó. Es decir, Rusia volvió a retomar su identidad rusa histórica normal, lo cual no quiere decir que no queden atisbos del comunismo, pero prácticamente todo su régimen político y su régimen económico-financiero se regula bajo otras pautas distintas a la que gobernaba durante el transcurso de la Unión Soviética en estos aspectos. Y hay un mix, digamos, no es una cosa totalmente pura, limpia, puramente capitalista. Ahí han quedado experiencias de la época comunista que han hecho una simbiosis con la introducción del capitalismo y el sistema de mercado en Rusia a partir de 1991, y eso es algo que está en evolución y en desarrollo, tendiendo a ser algo mixto, tanto un capitalismo de Estado como también en gran parte de iniciativa privada. Imagínense que los conglomerados industriales, las corporaciones, las fábricas, el conjunto de la industria rusa, del comercio y demás cuestiones, eran todas empresas estatales. Y a través de un proceso de muy pocos años, toda esa gran propiedad, algo quedó en manos del Estado, especialmente los sectores estratégicos y de la defensa nacional. No sé si algo también no se privatizó, pero todo lo que no quedó en manos del Estado, nominalmente o formalmente figura en manos privadas. No sé hasta qué punto eso es cierto, pero sí es cierto que a partir de 1991 aparecen en la jerga política internacional la existencia de los oligarcas rusos. Esos oligarcas rusos no son más que los que fueron directores, gerentes generales de las empresas soviéticas. No conozco, no he encontrado en idioma en inglés o en francés, y menos en castellano, bibliografía que explique cómo fue la transferencia o la privatización de grandes conglomerados productivos a manos privadas
en manos de estos llamados oligarcas, que han sido probablemente gerentes, directores o presidentes de esas gigantescas empresas estatales, que prácticamente quedaron en las mismas manos de quienes lo dirigían antes, pero no sé cómo es el régimen de la propiedad, cómo es que se ha dividido, cómo esa gente pudo tener dinero, tanto dinero como para comprar esas empresas. Sí hay un común denominador. Todos esos que se llaman grandes oligarcas de la ex Unión Soviética, donde supuestamente no había multimillonarios, ni billonarios, ni trillonarios, pasaron a tener propiedad privada cuando la propiedad privada era de escaso vuelo, de escasa autonomía, de escasa significación. Bueno, esos oligarcas son multimillonarios, son bimillonarios, son hombres muy ricos. No se sabe, o no es, a Occidente no llega la explicación de cómo eso se transfirió de la propiedad estatal a la propiedad privada rusa. De todas formas hay un común denominador, como les decía. Y ese común denominador es que generalmente, no digo que la totalidad porque no tengo elementos de juicio para probarlo, pero en general la mayoría de esos oligarcas son de raza o religión religión judía. Y casi todos, o todos, porque está muy extendido, todos tienen una doble nacionalidad. Es decir, su segunda nacionalidad, digamos, es la nacionalidad israelita, es decir, del Estado de Israel. Y pueden tener más nacionalidades o haberse hecho con esta moda que hay desde los 90 o desde los 80 en el mundo. Y como que hay acá, por el hecho de ser descendientes directos de inmigrantes, ciertos países europeos condicionan con pocas exigencias a los descendientes que ya nacieron argentinos a concederles la nacionalidad de sus antepasados que inmigraron a la Argentina. Bueno, ese es otro misterio, no está definido, no está denunciado, o por lo menos no está en inglés, o yo no me he enterado que exista bibliografía respecto a estos oligarcas, excepto que ya sabemos por las revistas dedicadas al comentario de la actividad de actrices, actores, películas, obras de teatro, es decir, el mundo puramente artístico, que esa gente es dueña de muchos clubes de fútbol de Occidente, especialmente de Europa, dueños de propiedades también en Europa, de complejos turísticos en los lugares más caros del mundo, etcétera, etcétera. Eso lo sabemos porque sale salpicado cada tanto. Sus yates, que no son yates, sino son barcos, que hacen las veces de yate, de tremendas dimensiones, también muy lujosos y demás cuestiones. Yo ahora les propongo, pero claro, tampoco los tengo subidos, que ustedes, si podemos ver el slide número 4, tienen la posibilidad de obtenerlos. Yo ni bien pueda solucionar esta parte del blog de Patria Argentina, voy a subir todo este material que estos últimos años he estado citando y que hoy
considero que es muy valioso. Me doy cuenta después de varios años y al tener que revisar todo ese material respecto a las situaciones actuales, veo que ha sido muy valioso y muy oportuno. Lástima que la gente no ha tenido ningún interés y la indiferencia ha sido la norma respecto a la publicación de Patria Argentina. Se perdieron una gran oportunidad de por lo menos conocer con mucho mayor detalle que lo que le informan los diarios, radios y televisoras del sistema, que está absolutamente dominado por los intereses privados multinacionales. Ustedes ven acá otra tapa de los boletines del Centro Cívico Patriótico número 236, 237. Ambos boletines son del año, corresponden a noviembre y diciembre respectivamente del 2017. Y otros dos, la tercera y cuarta parte, el boletín número 238, correspondiente a enero-febrero del 2018, y el boletín número 239, la cuarta parte y última, correspondientes a marzo del 2018. Esto se titula, están agrupados acá tres temas relacionados íntimamente, como siempre han estado, pero yo los he compilado, los he integrado por afinidad de temas y de cuestiones en estas cuatro partes bajo el mismo título, que revela el título genérico: El mensaje de Fátima, la revolución judía bolchevique en Rusia de 1917 y la declaración Balfour respecto al destino de Palestina, en la cual el primer ministro inglés de la época le comunica al señor Rothschild, un súbdito británico y residente en Gran Bretaña, cuál va a ser el destino de la Palestina en cuanto el hogar judío que los judíos asociados probablemente y muy relacionados con lo que después fue el Congreso Judío de Basilea de fines del siglo XIX y también a principios del siglo XX, se realizaron en Suiza, y donde surgió el sionismo como una entidad, como la forma del nacionalismo judío, o el judaísmo en cuanto nacionalismo judío, no tanto religioso, sino como un movimiento político nacionalista judío. Bueno, ahí están esas cuatro partes, están muy documentadas, todos son autores de primer nivel, de origen norteamericano o de origen racial o religioso judío, que ilustran perfectamente y con fundamentos estos procesos de la revolución bolchevique, luego en Occidente de cómo se llega a la declaración Balfour y a esta situación que hoy tenemos 100 y pico de años después, a la situación de hecho de guerra entre Israel y la población palestina residente en ese territorio. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, muy importante, porque ya lo vamos a hacer cuando desarrolle el tema de la actualización de las últimas novedades más destacadas del conflicto israelí-palestino,
que se está llevando a cabo desde el 7 de octubre en la actualidad, que configura una grave amenaza para la paz mundial y que llena de nubarrones el futuro del mundo. Entonces, todos estos, creo que en castellano no van a encontrar mejores antecedentes que lo que he ofrecido como síntesis o como lo producido por Patria Argentina y lo que hoy les recomiendo a través de la mención de estas 4 ediciones o 4 partes de este trabajo de Patria Argentina del año 2013 y 2014. Bueno, continuamos entonces, ya tienen esta referencia. Yo ni bien pueda conseguir un instructivo que me permita tener independencia del operador que antes me manejaba esto y que ahora no puede por razones de trabajo, voy a tratar de subir todo este conocimiento porque me parece una picardía que no esté en manos de la gente, porque si no, hoy, les digo la verdad, yo calculo a una persona que recién se pone en claro sobre lo que está pasando en la Franja de Gaza, en la Cisjordania y en el contexto israelí respecto a sus vecinos árabes, y no debe entender muy poco. Ahí están explicados desde el siglo XIX cómo eso ha ido trabajándose y cómo se ha ido orientando en la política religiosa y esotéricamente las cosas. Digo esotéricamente al referirme a la intervención directa de la masonería que dejaron los ingleses a medida que abandonaron los países que ellos tenían controlados como colonias, en países árabes me estoy refiriendo, y algunos también no árabes. Bueno, les recuerdo que ustedes vieron en esta imagen de la diapositiva 5, es esta evolución de cómo fue la dominación israelí sobre lo que era la Palestina habitada por árabes. Les recuerdo nada más si ustedes ven acá en el extremo superior izquierdo, que corresponde al año 1917, en una letra muy chiquita sobre el margen izquierdo inferior, ustedes ven que toda la Palestina es verde, es decir, toda la Palestina era árabe en 1917 y habitada por árabes. Ustedes ven que hay un círculo verde con una rayita blanca apenas observable sobre el margen izquierdo, en el ángulo izquierdo inferior, y ahí dice propiedad judía. 2,5% de la tierra solamente era de propiedad judía. El otro 97,5% era de propiedad árabe. Y ahí empieza la evolución a partir del año 1917, con la declaración Balfour, la colonización judía, auspiciado por los grandes magnates y los poderosos del mundo, la mayoría de ellos banqueros europeos, por ejemplo los Rothschild principalmente, que financiaron la introducción de colonos judíos en la Palestina, y ustedes ya ven como en el año 1947, 30 años después, lo que está en color arena
o anaranjado pálido en el mapa de 1947, que es el que está en el medio. En la parte superior, en el centro, ustedes ven ahí ya que la relación de la propiedad, el 44% correspondía a los palestinos y el 56% ya era de propiedad judía. En 30 años compraron, echaron, cooptaron, convencieron a los árabes, que también tienen su parte también débil, en el sentido de que fueron muy propensos al dinero occidental y al dinero judío de ceder sus propiedades tras una operación de compra y venta. Ya en el año 1948, es decir, prácticamente 3 años, que son los 3 años que dura el proceso de independencia de los judíos y la guerra, llamada Guerra de la Independencia Judía, que tratan de liberarse de los británicos, que eran los que ejercían el mandato en Palestina, y por lo tanto eran la fuerza legal de Palestina y contra los que ellos actuaban como organizaciones terroristas, como Stern, Irgun, la Hanaga o Hanagá, que eran organizaciones terroristas. Por eso no se escandalicen cuando ustedes escuchen terrorismo, no vayan a asimilar que el terrorismo solamente es árabe. No, acá hubo terroristas judíos en la época de la Guerra de la Independencia. Así es. Eso está debidamente escondido ahora. Hasta hace algunos años todavía se podía encontrar el libro, por ejemplo, del ex primer ministro Menachem Begin, Guerra en Tierra Santa. Y ahí están descriptas todas las operaciones o la mayor parte de las operaciones del grupo terrorista que conducía o el que participaba, el que después fue primer ministro Menachem Begin. Bueno, seguimos. En el 48 parece que hubo, ya ahí empezó la venta compulsiva, bajo amenaza, bajo presión de la fuerza y del triunfo y del otorgamiento de la independencia a Israel, y como dueños y la fuerza efectiva que reemplaza a los británicos. De hecho, esas organizaciones terroristas se convirtieron en ejército de Israel. Y hubo, para más, casi hubo entre los israelitas y entre los distintos grupos terroristas, casi hubo una guerra civil, que eso lo relata muy bien Menachem Begin, muy bien lo relata. Así que no se puede esconder eso, porque el libro está. Y está escrito. Y está escrito por un testigo de los hechos y que después fue parte del gobierno importante durante muchos años del gobierno israelí. Bueno, ahí ya ustedes ven que la propiedad pasa a los árabes que tenían teóricamente un año antes el 44%, pasan al 22%. E Israel, la propiedad israelita, pasa al 78%. Bueno, ustedes sigan las tonalidades y las proporciones de propiedades y van a ver que esta graficación termina en el 2006, donde la propiedad palestina es solo del 13% y la propiedad israelí es del 87%. Bueno, esta es la historia de Israel, señores. Yo le he agregado ahora
la diapositiva número 6, en la que se puede observar, lamentablemente está en blanco y negro, pero sigue los mismos patrones, no hay mucha, son los mismos, son también los mismos años, ¿no? Nada más que se agregan unos detalles sobre Gaza, nada más, ¿no? El resto es prácticamente son los dos mapas lo mismo. También hablamos de Gaza, que es la diapositiva número 6 que ustedes ven. ¿Y en qué consiste Gaza? Es un gran campo de concentración abierto, de una extensión de 40 kilómetros de largo por al máximo 10 de ancho. Es una franja costera. Antes estaba conectada, si ustedes ven algunos de los mapas que les mostré recién, creo que para el año 48, cuando ya se declara la independencia de Israel, Gaza estaba conectada en la parte norte con la Cisjordania, con la parte palestina verde que está del lado del río Jordán, del lado de Jordania. Ya eso después se fue eliminando y Gaza quedó totalmente aislada de la otra parte palestina que se encuentra hacia el este, en la Cisjordania. Esa es una zona absolutamente urbana, edificada, poco tiene para ser explotada agrícolamente, es un hacinamiento muy grande el que tienen los palestinos ahí, con graves dificultades para extraer agua y encontrar agua. Y eso está todo en manos de los judíos, por eso actualmente le han cortado el agua, el gas, la electricidad, todos esos, digamos, elementos esenciales para la vida y más en un lugar hacinado como es este gran campo de concentración mundial, que es Gaza, donde viven 2.250.000 o 2.300.000 personas que están pasando una situación muy extrema, al punto que he leído recientemente ayer que mucha de la población de Gaza que todavía no se ha retirado de la zona norte de Gaza, están sobreviviendo con el agua, tomando agua salada del mar, lo cual le está trayendo un sinnúmero de problemas para los enfermos de presión y para el sistema digestivo y las complicaciones que pueden derivarse de la presencia o no del cólera, según también la falta de higiene que debe estar existiendo, ¿no? Bueno, estimados amigos, el hecho que ocurrió el 7 de octubre, esa que ustedes observan en la diapositiva número 8, las hipótesis planteadas no se han modificado, no las he modificado, coinciden más o menos con las que he leído en planteos de distintos autores europeos y norteamericanos, que podría, como una de las hipótesis que planteamos y tratamos de demostrar a través de unos testimonios en video de la propia gente de Israel, que sirvió y estaba sirviendo en el muro de contención
que separa a Gaza del resto de Israel, de que podría esa operación tratarse de una operación, sí, muy cruenta, muy desagradable, muy cruel, de una operación de falsa bandera, que fue dejada hacer probablemente o posiblemente, podría haber sido dejada hacer por el gobierno de Israel, precisamente para, teniendo conocimiento de que ello se produciría, como tenían, porque el gobierno de Egipto informó que 10 días antes el ministro de Inteligencia de Egipto había informado a su par del Mossad de que tenían noticias de que podía producirse alguna alteración por parte de estos elementos de Hamás. Eso lo sabían, estaban advertidos, no es que no lo sabían. Probablemente fue preparada, no le dieron valor, no le dieron importancia, creyeron que debió haber sido una falsa alarma el gobierno de Netanyahu, o simplemente lo dejaron hacer, o simplemente estaban de acuerdo que eso ocurriera a fin de homogeneizar los bandos o las alianzas. Por un lado, Estados Unidos, la NATO, Israel, el resto de Occidente, el Pacífico Oriental y Sur, y la zona sur del hemisferio. Me estoy refiriendo a los países del sudeste asiático y al Centro y Sudamérica. Contra la otra alianza opuesta y en operaciones a partir de la guerra con Ucrania, empezando por Rusia, China, los aliados de Rusia, los BRICS, Corea del Norte, América Central y también países de América del Sur como Brasil, que pertenece a los BRICS, o por lo menos está alineado por ahora dentro de esa gran coalición de los BRICS. Esa era la primera hipótesis, como hipótesis. La otra era que también, sí, es lo mismo, consiste en lo mismo, en preparar esa confrontación, en fabricar esa confrontación, estar de acuerdo, más o menos de acuerdo entre ambos bandos, ambas alianzas contradictorias, para negociaron probablemente disimular la salida elegante de la NATO y de Estados Unidos de Ucrania, y que Ucrania y el conflicto con Rusia se enfriara, pasara al olvido y que no saliera más en los diarios, como no está saliendo en la actualidad. Ese podría haber sido también una hipótesis, o puede ser una hipótesis valedera. Ya yo sé que algunos van a decir, ¿cómo se van a poner de acuerdo si son enemigos? Bueno, ya esto he hablado de la utilización de la dialéctica como sistema operativo. Pero bueno, ya lo traté de explicar, esto es posible, se necesita un titiritero, un gran titiritero, que esté por sobre los dos bandos y consiga armar una contradicción entre esos bandos y que los componentes de esas contradicciones estén de acuerdo. Simplemente eso. Esa es la dialéctica como sistema operativo. Así, a grosso modo. Ustedes preguntarán, pero tiene que ser alguien. ¿Quién es? Porque tiene que ser alguien que se vea. No, precisamente ese gran titiritero no se ve
porque ese gran titiritero y sus desprendimientos y brazos ejecutores se mueven en el secreto. ¿En qué secreto? En el secreto de las logias masónicas y de los organismos de inteligencia que normalmente están todos infiltrados por la masonería o por varias masonerías al mismo tiempo, según sea el país que corresponda. Porque no vayan a creer que los hombres rinden solo su subordinación, su adhesión, su lealtad a una patria. Es probable que haya millones de personas que formen parte de un país y que rindan su lealtad no a su patria, que sería su deber, ni a su nación, sino a las logias a las cuales pertenecen y han rendido juramento de obediencia y sobre los cuales pende la amenaza de muerte en caso de incumplimiento. La tercera hipótesis es el cumplimiento de una nueva fase del plan masónico para la instauración de un único gobierno mundial, una única religión mundial, una única moneda mundial. Es decir, no sale de las otras dos hipótesis. Acá tiene que haber un gran titiritero que no se ve, no está expuesto a la opinión pública, a la visión de los medios de comunicación social, de la televisión, de internet, de esto, de aquello. Salen algunas cosas perdidas, pero no son los grandes medios, eso no lo van a decir, porque eso es propiedad precisamente de los titiriteros. El titiritero mayor es dueño de todo eso. Reúne el 92% de todos los medios de comunicaciones y multinacionales de comunicaciones del mundo. Entonces, él controla, el titiritero controla el contenido de la comunicación. No vayan a creerse el verso de la libre empresa y de que cada uno hace lo que le canta y puede decir las verdades a las cuales él está adherido. Eso es un cuentito que habría que dejárselo solo para la imaginación del sponsor y el líder si vamos a las realidades concretas de la Argentina, el doctor Venegas Lynch, que él teoriza sobre esa independencia entre el poder del dinero y las cuestiones políticas. Es decir, que el que opera con el dinero se ocupa solo de ganar más dinero, no de controlar la política y controlar todo y hacer el monopolio. No, eso no lo hacen nunca. Entonces, eso que quede en la imaginación del señor Alberto Venegas Lynch, hijo, que él puede, digamos, explicarlo mejor que yo, esa brillante imaginación, ingenuísima imaginación, en donde se separa el poder del dinero del poder político, cuando el poder es uno solo. El poder, en realidad, en su esencia, es uno solo, sea militar, sea del dinero, sea político, médico o lo que se quiera. El poder es una única naturaleza, es la capacidad de imponer a otros la propia voluntad. No interesa el instrumento que usted usa, si las armas, si el dinero, si la medicina, si la vacuna, no. Es la capacidad de imponer a otros su propia voluntad. Y pasamos a la última hipótesis, que es una combinación de todo esto. Vuelvo a repetir, porque 15 días que usted deje de decir una cosa en este marasmo que hay, y revoltijo, y licuados, y ensaladas mixtas, de todas estas cosas en 15 días, los medios de comunicación
desintegran lo que puede uno integrar en una horita o a lo sumo en una hora y media haciendo una exposición de este tipo. Es como si pasara al arado y como en Cartago le echaran sal encima. Destruyen cualquier integración que uno pueda más o menos esbozar y pueda ser entendido por los que nos escuchan. Bueno, hacemos un corte acá y seguimos en unos minutos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Estimados amigos, continuamos. Yo les pido disculpas porque me veo la necesidad de hacer esta retrospectiva de lo que hemos visto en sesiones anteriores por las razones que le expliqué recién. No hay posibilidad de pretender esclarecer un mínimo siquiera, yo no le digo mucho, un mínimo, y mantener ese esclarecimiento vigente en el tiempo, en un ambiente como el que existe en este mundo moderno, dominado por las comunicaciones, por la instantaneidad y por la abrumadora cantidad de información con que el público de los distintos países bombardeados casi instantáneamente, varias o miles de veces por hora. Es imposible, imposible. Eso destruye todo lo que esté integrado, ese bombardeo informativo lo vuelve a separar, lo vuelve a disgregar, lo vuelve a hacer granos de arena. Uno creyó que puede construir un cemento, formar una pieza, una piedra, un ladrillo con cemento o hacer un ladrillo de barro. No. Eso se vuelve arena, polvo, ante el accionar informativo de los medios de comunicación, que es el arma más poderosa para pervertir y para destruir el alma de los pueblos. Vamos a seguir con el conflicto. Ahora pasamos al conflicto, en principio, de Israel y Palestina, o entre Israel y Palestina, que es el que tiene más vigencia y por hoy es el más preocupante. No sé si es el más peligroso, pero está preocupante. Voy a tocar en primer lugar lo que me pareció lo más importante, el discurso del presidente Biden, para que ustedes puedan observar los distintos contenidos que tienen y también observar que, y yo los he agrupado eso al principio, que lo van a notar, que hay una parte que es mística, pseudo-religiosa, pseudo-mesiánica, que es un discurso que lo tienen por ADN los norteamericanos, que les fue infundido a lo largo del tiempo, de generación en generación, como una especie de mesianismo
heredado de los colonos, de los primeros colonos protestantes o judíos que colonizaron los Estados Unidos, y que eso quedó grabado, yo diría grabado bastante a fuego. Tiene que haber sido grabado en la mente y en el alma colectiva del pueblo norteamericano. Eso quedó sedimentado, eso no lo pudieron disgregar, no lo pudieron granular. Y ese es un contenido pocas veces visto, pocas veces enunciado, pocas veces advertido, y que influye poderosamente en las decisiones de los gobernantes y de los gobernados en Estados Unidos. Por ejemplo, el presidente Biden, después de su viaje a Israel, se dirigió a la nación norteamericana el 19 de octubre y rescato de esa parte mesiánica, religiosa o pseudo-religiosa que expresa sin adherirse a ningún credo, como si fuera una religión laica. Para mí, es la religión masónica, porque la religión masónica es una religión esencialmente anticatólica. Fue construida para hacer y destruir al catolicismo y al cristianismo. No lo dicen ellos expresamente, pero tienen una mística o una pseudo-mística o una falsa mística que tiene esa finalidad destructiva, aunque no nombren a Dios. Hay 3 frases que yo rescaté, puede haber, no sé si a lo mejor se me escapó alguna otra, que dicen: Estados Unidos sigue siendo un faro para el mundo. Es el faro que alumbra la marcha de las naciones. Eso no tuve tiempo de sacarlo, de extraerlo de otro trabajo que hice hace varios años y que lo tomé del padre Julio Membiel, en una que está tomado textualmente de un testimonio en una gran reunión que se hizo, creo que en París, entre la sinarquía o los exponentes más importantes de la sinarquía europea, con el general Grant, que había sido durante 2 periodos previos a esa visita a Europa, presidente de los Estados Unidos. Y el general Grant, en un momento, cuando se plantea de armar la federación sinárquica, de unir el mundo en un solo gobierno, todas esas ideas tan subliminales, tan sublimes también, que esbozan estos teóricos del pacifismo, los idealistas, como se los llama en términos políticos filosóficos. Él habló de que Estados Unidos era el faro del mundo. La democracia norteamericana era el faro del mundo. Y les dio a entender, según interpreto yo, que ahí no iban a compartir la conducción del mundo con nadie. Ellos eran los elegidos y ellos eran el faro. Ellos eran en sí mismos el faro del mundo. No lo iban a compartir. Yo creo que ese fue el mensaje que les dijo, que les dejó, mejor dicho, y creo que intencional. El faro del mundo es Estados Unidos. Todo lo demás acompañan, nos ayudan, complementan, etcétera, etcétera. Pero el faro es Estados Unidos. Yo creo que esa es la idea que tiene el norteamericano y especialmente las élites norteamericanas. Segunda afirmación, somos una nación esencial en el mundo y para el mundo. Fíjese que somos una nación esencial para el mundo y en el mundo. Es decir, en el concierto de las naciones.
no pueden existir ese concierto de naciones sin Estados Unidos. Para llegar a eso es esencial que Estados Unidos esté y sobre todo que Estados Unidos sea el faro, que sea el que alumbra hacia dónde hay que ir. Y la tercera es equivalente. Estados Unidos es una nación indispensable. Indispensable. Sin Estados Unidos no puede haber esa concertación mundial. Y sin el faro de Estados Unidos, esa concertación mundial no llega a ningún lado. O no puede seguir adelante. Estados Unidos es la razón de ser y de existir de esa unidad, de esa concertación, de esa, digamos, sería la expresión del sumo bien. Está radicado en Estados Unidos y en lo que puedan hacer los norteamericanos o lo que se pueda hacer bajo la emisión de su luz espiritual, intelectual, técnica, científica, etcétera, en todos los campos. Estos tres conceptos fueron enunciados por Madeleine Albright, que fue secretaria de Estado entre 1997 y 2001 bajo el gobierno de Bill Clinton. ¿Quién era esta señora Albright? Ella era una señora europea que nació en Praga el 15 de mayo de 1937. Bueno, como ustedes ven, no es un señor nativo norteamericano el que expresa eso. Es una señora europea que se norteamericaniza o americaniza en la lengua o en los decires estadounidenses. No son norteamericanos los que han hecho la estrategia de esa potencia. En general han sido normalmente extranjeros. Brzezinski es otro que, digamos, que alumbra esa polaco. Y se hizo norteamericana ya siendo grandecita, ¿no? Porque recién en 1937 emigra a Estados Unidos, después a caballo o antes, poco antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, tampoco son norteamericanos o norteamericanizados, naturalizados como norteamericanos a la más tierna edad o desde bebé. No, son de grandes ya. El apellido de esta señora era Marie Hanna Korbelová. Es una familia judía. El presidente Biden, y esto creo que es de su, no lo toma de su amiga Madeleine Albright, sino es una cosecha propia, un criterio propio, dice además: somos los Estados Unidos de América por el amor de Dios, y creo que es la única vez que nombra a Dios. Vaya a saber si ese Dios es el mismo Dios nuestro, ¿no? Por el amor de Dios, la nación más poderosa de la historia. No, del mundo, de la historia del mundo. Fíjense qué sobreestimación tienen sobre su propio ser como nación y sobre su propia existencia. Por eso lo del faro es tan natural, por eso se consideran tan esenciales, por eso se creen tan indispensables. El poder lo ha transformado, le ha dado esa credibilidad de
de esenciales, de indispensables, de faros, de alumbradores del mundo. Son los iluminadores, son los iluministas del mundo. En este discurso del 19, que fue la semana pasada, de octubre, Biden propone una asistencia militar para Ucrania e Israel equivalente a $100.000 millones. Son 100 billones. Es mucho dinero. Son 100.000 millones de dólares o 100.000 billones o 100 billones más para la deuda externa norteamericana. Más todavía. Un país tremendamente endeudado. Entonces, esto que ellos quieren financiar a los ucranianos y a Israel, y sale, no sé, sale de un préstamo. Lo toman prestado, crean el dinero. ¿De dónde? ¿Quién la crea? La crea la Reserva Federal Norteamericana. ¿Y cómo hace para tener 100.000 millones de dólares? Los crea y sobre eso cobra los intereses a los Estados Unidos. Así que la bola de la deuda norteamericana hay que sumarle 100 billones o 100.000 millones de dólares más. Así, un plumazo, un préstamo. Así como a nosotros dicen que nos prestaron, el señor Macri logró que nos prestaran 47.000 millones. Miren, la mitad de lo que ahora van a aplicar a Ucrania e Israel. Seguimos con la número 10, señor director. Continúa Biden. No podemos ni permitiremos que ganen terroristas como Hamás y tiranos como Putin. Me niego a permitir que eso suceda en momentos como estos. Tenemos que recordar quiénes somos los Estados Unidos. ¿Quiénes somos? Somos los Estados Unidos de América. Otra vez acá hay una exaltación a esa realidad llamada Estados Unidos de América. A ese rol prioritario, esencial, que ellos consideran indispensable que tienen en el mundo. Ustedes ven que acá, lamentablemente, el señor Biden iguala a los terroristas de Hamás con Putin, el presidente de una nación que es Rusia, que tiene más de 1000 años de existencia y no 300 años como los Estados Unidos. Pero bueno, el poder y la acumulación de poderes y de riqueza iguala a todos, o los que son poseedores de eso se creen con derecho de igualarse a todos. Y hay una diferencia cualitativa en calidades, en última instancia, si vamos a pesar las calidades, no a contar números o cantidades, sino las cualidades. Hay alguna diferencia, ¿no? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la visita del presidente de Israel, de Estados Unidos a Israel? Pasamos ahora a ese tema. Es la número 11. Es la número 10, perdón. Después continuamos con la 11. Una de las características nunca vistas anteriormente con Biden y esta visita que hizo a Israel es que tuvo la mala suerte de unir, como nunca antes, a todas las naciones árabes e islámicas del Medio Oriente. Pero las negó en contra de Estados Unidos.
las reunió en contra, no a favor. Estas naciones que rodean a Estados Unidos, todas árabes e islámicas, del Medio Oriente, se negaron a reunirse con él en Jordania, y quienes además exigían que se conformen definitivamente, después de 75 años en que se declaró la independencia del Estado de Israel, que se conforme también lo que es una promesa y una decisión de las Naciones Unidas que no se cumplió en 1948, la existencia simultánea del Estado Nacional Palestino. En tal sentido, esto es un fracaso para el señor Biden y para la política exterior norteamericana, que los mandatarios de los países árabes e islámicos que rodean a Israel no hayan querido reunirse cuando normalmente cuando el presidente norteamericano va a una región y se organiza un tipo de estas reuniones con países limítrofes, los países se apresuran, corren, se desesperan por ser invitados a esas reuniones. Ahora fue todo al revés. Se desinvitaron, no quisieron ir y pusieron una condición no tácita, no expresa, sino que sobrevolaban el ambiente como una condicionalidad. Siempre que se acepte declarar la existencia del Estado Nacional Palestino dentro de Palestina, como fue aprobado por las Naciones Unidas en el año 48. 2 estados, independientes y separados. En este entrevero, cabe decir que en esos días de Biden, ahí en Israel y su discurso, salió la noticia. De ahí a que se lleva a cabo, habrá que ver. Pero Pakistán, a alguien del gobierno de Pakistán, le fue ordenado que diga o que anuncie que esa nación, Pakistán, que tiene producción nuclear, que tiene bombas atómicas, le ofreciera a Turquía armamento nuclear. Primera vez que pasa eso en el mundo. Primera vez que alguien le ofrece a otro bombas nucleares. Eso siempre ocurrió dentro de Occidente. El faro, la nación indispensable y la nación esencial que es Estados Unidos, hacía, pero entre sus aliados que podrían estar corriendo algún leve peligro o como una posibilidad. Acá nació del otro lado, no nació de Estados Unidos, nació de una nación islámica que tiene producción nuclear, que tiene armamento nuclear y que lo ofrece a Turquía porque Turquía está en desacuerdo con la invasión militar y la ocupación y arrasamiento de Gaza como se proponen los israelíes. Bueno, ustedes ven cómo el ambiente se va configurando. Vamos a la número 11. Vamos a hablar de algunas palabritas sobre la política exterior y las operaciones militares de la Alianza Occidental. En realidad, si uno tiene que hacer un balance de cómo les va
en su política exterior y militar en el Medio Oriente a Estados Unidos y a sus aliados principales, la OTAN, debemos decir que no le va bien, porque la influencia norteamericana y occidental en Medio Oriente prácticamente ha desaparecido, por lo menos ahora, transitoriamente, y pueden explotar varias alianzas que Estados Unidos tiene con países en la región, que están en la región y que están en un equilibrio inestable a raíz de este problema con Hamás y la aspiración o el propósito israelí de invadir, ocupar y destruir la parte norte de Gaza, la mitad norte de Gaza. Esto indica, señores, que el deterioro y el fracaso de la política exterior norteamericana, por lo menos en estos instantes. Por otro lado, y contraponiéndose a las realidades, digamos, que le va mal en el Medio Oriente, o que no goza con la simpatía de los países árabes e islámicos del Medio Oriente, Estados Unidos y Occidente, hay que decirlo por si no nos dimos cuenta, hay que expresarlo, han sido inundados por una marea de propaganda infinita en favor del Estado de Israel y de la causa de Israel, de Occidente, de Estados Unidos y de los aliados de Israel. Nosotros lo vivimos acá en la misma Argentina, desde el 7. Lo estamos viviendo como si se tratara de una noticia local o nacional, grave, muy importante, muy decisiva, que se nos va la vida o la muerte, y no, estamos hablando de las noticias que se transmiten en directo, no es diferido, en directo, con corresponsales o con videos o con esto o con los otros programas, desde Israel o desde las capitales más importantes de Occidente, en favor de la Alianza Occidental, de Estados Unidos, del Estado de Israel, y en contra, obviamente, de los terroristas árabes, de Hamás, y de los países tácitamente, de los países árabes. Prácticamente el mundo, señores, y acá en Argentina, que lo vivimos por experiencia, estamos padeciendo una cadena de radio y televisión internacional, ni le cuento los diarios, ni le cuento las internet y las redes sociales. Es una cadena internacional en pro de la causa israelita, en directo, desde ese país, conectada no 10 minutos, 15 minutos, como se hace habitualmente, 20 minutos, no, horas conectada a Israel y a los problemas de Israel. Y obviamente se excluye toda información que sea de origen palestino, de origen árabe, u opiniones de la población árabe o de autoridades árabes de países que rodean a Israel. Esos son de palo, no existen, Es muy alevoso, hartante diría yo, hartante. Bueno, obviamente de ningún tipo
no se habla de los heridos, de las víctimas dentro de la Franja de Gaza, de la situación en que viven, las miserias que están pasando, los problemas gravísimos sanitarios, cuántos se mueren por día, nada, no hay ni una sola mención, ni una sola mención. Y ya que hablamos de esta cuestión de parcialidades a favor de la causa israelita y contraria a la Palestina árabe o islámica, es israelita, no es pro-occidental, creyendo que Occidente incluye al cristianismo. No. Occidental hace décadas que dejó de incluir como cristiano, como cristianismo, como Iglesia Católica, ni como protestante, ya hace años, décadas que eso no es sinónimo. Occidente, Israel es sinónimo de Occidente. Y el Muro de los Lamentos es el símbolo de Occidente. Dejó de ser San Pedro o alguna catedral protestante, o la de Westminster, o alguna catedral protestante importante de Alemania o del norte de Europa. Me refiero a las evacuaciones que hace a costa del Estado argentino de personas que se encuentran residiendo en el Estado de Israel y tienen nacionalidad, doble nacionalidad, argentina e israelita. Miren, para mí, obviamente, para mi condición de nacionalista, obviamente, el adoptar otra nacionalidad, ya sea por descendencia, porque sus abuelos vinieron como inmigrantes, etcétera, que es, para mí eso indica que usted ha renunciado de hecho a la nacionalidad argentina y se ha ido a vivir a Israel con mucha más razón. No solo ha adoptado la nacionalidad israelita y ha renunciado de hecho a la nacionalidad argentina, sino que refuerza esa actitud porque ha ido a vivir ahí. No le interesa vivir en la tierra donde ha nacido. Su tierra no es Argentina, a partir de ese momento es de Israel. Su tierra es Israel. Me parece bien para los que crean eso, que eso es válido, que es útil, que se sienten identificados. Bueno, está bien. No tengo objeciones contra eso. Pero lo que sí me molesta, y me molesta mucho, es que con dineros argentinos que no tenemos, con el presupuesto argentino que no tenemos, se esté utilizando un avión de la Fuerza Aérea, y no sé si Aerolínea Argentina o ahí se paga el pasaje cada uno en el tramo de Roma a Buenos Aires, cada uno se paga el pasaje o se arregla, o no sé, ahí ya no me atrevo a afirmar, pero sí, el avión C-130 que hace la búsqueda en Israel, en Tel Aviv, de los refugiados, dícense argentinos, pero que en su mayoría no son tampoco turistas. A un turista me parece bien. Él no ha renunciado. Un turista normalmente no renuncia y adopta la ciudadanía del país donde va a visitarlo, sino que va y vuelve con su misma nacionalidad. Entonces ahí me parece bien que lo saquen. Son argentinos los que están. Pero los que tienen nacionalidad de Israel, eso estamos haciendo un gasto con personas que han renunciado a nuestra nacionalidad y estamos gastando dinero que no tenemos, porque no sobra plata en este momento. La Argentina está requebrada, no quebrada, como por darnos esos lujos. Ahora, si evidentemente no hubiera, eso fuera un cataclismo
y no hubiera otros aviones, no hubiera otros países, o hubiera muy poco, y por razones humanitarias hay que sacar a los que estén vivos, me parece bien hacerlo. No es esa la situación de este momento. Por eso mi disconformidad y molestia que se usen ese tipo de aviones pagos por los argentinos para sacar a ciudadanos que han renunciado a la nacionalidad argentina, han adoptado una nueva nacionalidad, tienen una nueva patria, y que tengamos nosotros, con un pueblo hambreado, tener que estar haciendo erogaciones para retirarlo de una zona de conflicto que tampoco es el nuestro. Bueno, respecto a lo militar, la primera noticia que les debo decir es que Rusia hizo trascender que su flota del Mar Negro dispone de misiles hipersónicos Kinzhal, que son los más modernos que está utilizando Rusia, en las versiones clásica y nuclear, de 1000 a 1500 kilómetros de alcance, es decir, que pueden ser disparados desde el Mar Negro, en barcos, en aviones. Digo esto porque alguien hizo circular esto. Precisamente el Kinzhal es un misil que diseñaron los rusos específicamente como primera prioridad para destruir portaaviones. Y los blancos de los misiles Kinzhal, en realidad, la prioridad que tiene es ser usado contra los portaaviones occidentales. Para eso fueron diseñados. De llegarse a esa instancia de que usen esos misiles, se comprobaría la eficacia o no de dichas armas con esa finalidad. Que los rusos la diseñaron, vuelvo a repetir, específicamente contra portaaviones, para destruirlos, los cuales no pueden ser esos misiles neutralizados hasta ahora por ninguna de las defensas antiaéreas occidentales. Es decir, que si acá se llega a una confrontación en el Mediterráneo oriental entre Rusia y las flotas que ya se están juntando, hay dos flotas norteamericanas, una inglesa, unas 3 destructores o cruceros españoles, y es probable que se junte alguna más en el transcurso de estos días, es decir, que es una flota considerable. Me da la impresión de que si se llega a las vías de hechos, podamos advertir por primera vez en la historia cuál es la eficacia real de esos misiles Kinzhal, si realmente pueden alcanzar a los portaaviones, si realmente los dejan fuera de combate, y entonces se justifica que hayan hecho un gasto de esa naturaleza y un diseño específico para eso. Y veríamos también, si eso se lleva a cabo y si se cumple, que desaparece el portaaviones como buque de guerra de estos tiempos modernos. Son unos grandes mastodontes, imposibles de que eludan un misil de ese tipo, por las características y eficiencia que tiene, y que por lo tanto a mí me parece que los días del portaaviones son estos. Se está jugando la suerte de la existencia o no en el futuro de los portaaviones, dependiendo de la eficacia de estos misiles rusos que fueron diseñados o proyectados
para destruirlos. Respecto al ataque terrestre y la ocupación de Gaza, Israel está demorando esa operación que parecía que era inminente para el 9 de octubre. Ya llevamos más de 12 días desde el 9 de octubre y no ha habido novedades. El ejército israelí no ha entrado en Gaza. Los intentos que hicieron, las exploraciones en fuerza que realizaron en el sur de Gaza, 2 operaciones fueron rechazadas. Es realmente un grave problema para Israel esa operación terrestre de ocupación y destrucción de Gaza. No es fácil eso, y menos una ciudad de Gaza destruida con escombros, que hay que librar una durísima lucha en localidades. Eso es muy duro, muy duro. Ahí Israel se va a enfrentar con muchos problemas tácticos y técnicos. Además de verse comprometido en un combate prolongado a muy corta distancia, entre 50 y 70 metros. Eso podría provocar en los efectivos terrestres de Israel, especialmente su infantería, gravísimas bajas. Bajas que no están acostumbrados a sufrir y que no sufrieron en guerras ni en crisis previas. Entonces, ahí puede estar la explicación de por qué no atacan y arrasan con Gaza. La pueden arrasar con bombardeo, eso sí, no hay problema, de aviación y de artillería. De artillería hasta cierto punto pierden eficacia una vez que ya se ha destruido lo principal. Pero aéreos, bueno, da lo mismo. Ya una vez que se han destruido los edificios principales, ya es redundante la destrucción, pero bueno, pueden querer destruirlo por si quedan entre los escombros o obstaculizar las salidas de los subterráneos con escombros, podría ser. Pero no es una operación fácil, no es una operación sencilla y no va a ser una operación gratis. Va a tener mucho costo. En este sentido, y termino con esto, para después dar 2 palabritas solo sobre la situación nacional, les traje parcialmente unos párrafos del artículo del periodista Thomas Friedman que aparecieron en el New York Times el 19 de octubre, hace pocos días, no hace una semana creo. Friedman es un periodista amigo del presidente Biden. Probablemente este artículo fue escrito a instancia o a pedido, a sugerencia o insinuación del presidente Biden, que vaya y que sea leído por las autoridades de Israel a efectos de que tengan en cuenta las observaciones que este periodista realiza, especialmente cuando se refiere a las operaciones militares terrestres de Israel, y que coinciden con la apreciación mía previamente, nada más que él la hace con un poco más de certeza y de informaciones, no se trata de un periodista cualquiera. Friedman, que es también judío, dice: creo que si Israel se precipita ahora hacia Gaza para destruir a Hamás y lo hace sin expresar un compromiso de buscar una solución de los 2 estados con la autoridad palestina y poner fin a los asentamientos judíos en lo profundo de Cisjordania, estará cometiendo un grave error. Eso será devastador
para los intereses israelíes y estadounidenses. Continúa. Podría desencadenar una conflagración global. Mire lo que insinúa. Podría desencadenar una conflagración global y hacer estallar toda la estructura de alianza pro-estadounidense que Estados Unidos ha construido en la región desde que Henry Kissinger diseñó el fin de la guerra de Yom Kippur en 1973. Si pasamos a la siguiente diapositiva, continúa Friedman. Desafortunadamente, me dijo el alto funcionario estadounidense, los líderes militares israelíes son en realidad más agresivos que el primer ministro ahora. Están rojos de rabia y decididos a asestarle a Hamás un golpe que todo el vecindario nunca olvidará. Entiendo, dice Friedman, entiendo el porqué, pero los amigos no permiten que sus amigos conduzcan cuando están enojados. Biden tiene que decirles a este gobierno israelí que tomar el control de Gaza sin acompañarlo de un enfoque totalmente nuevo respecto de los asentamientos de Cisjordania y una solución de 2 estados sería un desastre para Israel y un desastre para Estados Unidos. Y acá enfatiza lo siguiente. Lo que comenzó como un ataque de Hamás contra Israel tiene el potencial de desencadenar una guerra en Oriente Medio en la que todas las grandes potencias y potencias regionales tendrán que ver, lo que haría muy difícil detenerla una vez que haya comenzado. Fíjense qué advertencia está lanzando este periodista. Vaya a saber si habla solo por boca de Biden o está hablando por boca de algún titiritero o parte del Estado Mayor del titiritero. Pero es muy serio lo que dice Biden. La advertencia es muy, muy importante. Por eso, estimados amigos, creo que estas reflexiones hechas sobre el conflicto de Israel y de Hamás realmente es un conflicto serio. La situación es grave. Esto puede, como dice el periodista Friedman, deflagrar en un gran conflicto donde intervengan grandes potencias y extenderse mundialmente, con lo cual no habla de guerra nuclear, pero ya vimos los antecedentes que hemos mencionado previamente. Necesariamente va a terminar en una guerra nuclear. Necesariamente, ya sea porque Netanyahu también amenaza con usar artefactos nucleares en la zona de Gaza o contra un ataque de Hezbollah en el norte de Gaza, o en el norte de Israel, perdón, o porque las circunstancias van a llevar a la necesidad de usarlas. Entonces esto es muy serio lo que está pasando en el mundo. Es muy serio, muy grave. Creo que acá en la Argentina no se tiene conciencia de eso. Y tan es que no se tiene conciencia de eso, que así también, y absteniéndose de tener conciencia de lo que pasa alrededor en el mundo y alrededor nuestro, es que han resultado estas elecciones en Argentina, en la cual ninguno de los 3 principales candidatos a disputar el primer puesto, que eran
Milei por haber ganado en las PASO, Massa y la señora bueno, me pegué en un lapsus. Bueno, la señora candidata de Cambiemos, en este momento no. Bullrich, acá me dicen Bullrich. Están desentendidas. No están desentendidas. Lo peor es que los tres son amantes de los Estados Unidos, incondicionales, y amantes del Estado de Israel. Un amor novedoso en la Argentina. Digo novedoso porque flota en el aire, se ve, se observa esa afición, esa inclinación amorosa hacia Estados Unidos, que esa siempre estuvo presente, esa no es, digamos, ya es natural, pero la afición hacia el Estado de Israel es novedosa, esa profesión de fe, de acercamiento y de desprecio o ignorancia de la otra parte que está en conflicto, que por denle una sola razón, por lo menos una, y hagan valer esa única razón si es que le ven que tienen los palestinos. No, pero no ven ninguna razón, no ven nada. Toman partido directamente por el Estado de Israel y lo hacen público y se jactan. Y creo que eso es tan peligroso por lo ignorante, por no saber en qué mundo viven, y así fueron los resultados estos amorfos que hemos tenido, donde nadie se pudo imponer en primera vuelta, nadie pudo tener el margen de más del 10%, aunque no sacara la mitad, y estamos en un empate dudoso, haciendo alianzas. Lo que se está viendo es un espectáculo en el día de hoy, que yo traía algunas cosas, pero lo que me enteré al mediodía supera mi imaginación, supera toda posibilidad de racionalidad, ¿no? Entonces, yo les pido, estimados amigos, que sean muy prudentes, y tenía algunas cosas que decirles respecto a la cuestión interna y al desenlace que puede tener esto. Prefiero, como son todas provisorias y no existe a esta altura, a esta hora de hoy, miércoles, a las 15 horas, no existe una definición tajante y en operaciones, prefiero no tocar este tema para no sobreabundar y que a lo mejor lo que yo exprese dentro de mañana, vamos a dar 24 horas, ya no tengan ningún valor porque no son ninguna realidad. Entonces, prefiero dejar acá con esta primera parte desarrollada y no entrar en disquisiciones que el día de mañana, bueno, no tendrán ninguna trascendencia. Lo que sí, yo los invito a los que puedan, a los que tienen el Boletín de Información y Opinión número 8 de Patria Argentina, es el último, el número 22, señor director. Ese boletín, lo vuelvan a leer, lo vuelvan a reflexionar, y si pueden alcanzárselo, aunque no creo que lo entiendan, algún político que tenga algún poder de decisión, llévenselo
aunque se ría, pero bueno, probar no cuesta nada. Pero bueno, ustedes ven que acá en el artículo de la oscuridad al abismo, que son un resumen, una compilación de todo lo que he publicado respecto a este tema político electoral y la continuación de lo electoral. ¿Qué va a ser el gane quien gane? Porque gane quien gane estamos condenados. No hay para nadie un hándicap que lo favorezca. No hay. Los tres están en las mismas condiciones. Los tres están en la nada. Los tres tienen cero posibilidades. Nadie corre con nada, salvo que ya tengan anudado la entrega total de mitad de la Argentina y bueno, eso es otra cosa, ya eso es impensable, uno no puede imaginarse eso. Pero así, suponiendo que estén obrando de buena fe y limpiamente, es un desastre para los tres. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con Argentina? ¿Cómo vamos a salir de esto? Esa es una respuesta que no dieron a nadie. Mucho debate, mucha cháchara y espectacularidades y debate y poses y qué sé yo en esos debates, sin sustancia, sin contenido, sin nada, nada de nada, todo hojarasca, todo cáscara. Pura cáscara, más fina que la del huevo. No hay nada adentro. No han dicho una palabra, nada hay adentro. Y ahora que se estén canjeando posiblemente ministros para un lado, ministros para el otro, quiere decir que hasta ayer, hasta el domingo, no tenían ninguna visión de nada ni de lo que iban a hacer. Porque si no tenían ya un mes antes y medio o a un mes y se ganaba en primera vuelta, no tenían el instrumento que iba a ejecutar o la persona que iba a instrumentar las políticas económicas y financieras para sacarnos de este marasmo, este pantano, este infierno en que está la Argentina. Miren, no sé en qué momento lo iban a hacer, 30 días o 40 días para asumir. No es nada, no es nada. Por eso me voy a abstener de hablar hoy sobre esto. Voy a pedirle a nuestro director del canal, a Juan Manuel Suárez Pinto, si a lo mejor sobrara una hora, hablaría sobre esta cuestión del resultado electoral y las primeras consecuencias en vistas al futuro. Pero hoy, ¿qué le voy a contar? La historia que hemos vivido. Sí, voy a aprovechar este último segundo, porque es un último segundo, que por apurado no me di cuenta. Yo tengo acá un mini videíto que pude recoger de una información palestina tomada de la situación en Gaza. Miren, se los paso. No sé si se podrá apreciar con exactitud o con alguna claridad. Se trata de un niño herido en Gaza, que lo están atendiendo, supongo que debe ser tal vez una sala o lo que queda de un hospital, un niño con múltiples heridas, que tiembla, que ustedes lo ven, no sé si tiembla por el miedo, por el terror, por las heridas, por los efectos de alguna herida, no sé, no está expresado eso, es nada más que ustedes vean el desastre que eso significa. Eso es Gaza. Casualmente la
la señora Albright, la que autora de que Estados Unidos es una nación esencial, es una nación imprescindible, que Biden lo repite justo en este momento, donde nadie le preguntó si Estados Unidos es esencial, sino que ayude y colabore a solucionar estos problemas que hay en el mundo. Le decía, esta señora fue la que en su cargo, siendo secretaria de Estado, confirmó que 500.000 niños iraquíes en la famosa Segunda Guerra de Irak, de Estados Unidos contra Irak, contra Saddam Hussein, en esa Segunda Guerra y ocupación murieron 500.000 niños. 500.000 niños. Para ir a explotar unos campos de petróleo y seguir sacando petróleo de contrabando, usurpando, como en Siria, los pozos petroleros sirios, que fueron siempre sirios, que lo explotaba Siria. ¿Qué hace ahí Estados Unidos sacando petróleo? Si usted me dice, está dando seguridad, y los que sacan el petróleo, no sé, es el Estado Islámico, que es una dependencia del Mossad y de la CIA, bueno, tiene alguna justificativo. Pero Estados Unidos, como Estado ocupante de Siria, no habiendo guerra contra Siria, no estando en guerra contra Siria, y la Yihad Islámica, o el Estado Islámico, contra los cuales supuestamente fueron a guerrear, son sus aliados fraternos. Hay cosas que serán muy esenciales, muy indispensables. Efectivamente, tal vez no se pueda vivir sin ellos. Pero bueno, tenemos que hacer posible la vida de todos los humanos, que sea posible la convivencia mínima, y de respeto mínimo, y de dignidad mínima. Uno no pide tampoco grandes cosas. Bueno, señores, es muy triste tener que estar diciendo esto en un país como el nuestro, que tuvo todas las posibilidades y que todas las echó a perder, y que todavía no sabemos por qué se echaron a perder. Yo creo que fue por la instrumentación de un sistema político vil, absurdo, contra natura, como es el sistema político de la soberanía popular y de la democracia. Creo que por eso. Finalmente, en pueblos poco educados, poco cultivados, pasan las cosas que están pasando hoy en el Medio Oriente. Y nuestro pueblo fue, sí, es cierto, fuimos los mejores educados de América del Sur. Pero no quiere decir que toda nuestra población, cuando el valor a juzgar es cuantitativo y no cualitativo, y eso tiene su importancia. Vamos a terminar como ese niño, nuestros niños van a terminar como ese niño palestino ahí en la zona de Gaza. Dios nos ampare de esa desgracia, porque hemos recibido todo, de todo, y no lo supimos aprovechar. Tal vez yo diría estos tipos no tienen perdón. Es probable. Será hasta la próxima. Que Dios los bendiga y nuestra Santísima Virgen María Inmaculada los bendiga, los proteja, los guíe y los salve. Especialmente a los mejores argentinos y a los más fieles argentinos. Hasta la próxima.